si no está bajo Dios, lamentablemente es muy peligroso. Entonces, violencia, destrucción, muertes, y eso es algo que Satanás lo promueve, porque él es el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, que está trayendo todo este tipo de ideas que van en contra de la moral y en contra de Dios, anarquía, ¿ya? Nadie se quiere someter a nadie, todos buscan sus propios derechos, ¿ya? Nadie busca a los izquierdos, todos quieren sus derechos, y el problema es que por esos derechos nadie quiere dar nada, y ahí es donde, y ustedes lo están viendo y pronto lo van a ver aquí en la universidad y todo eso, ahí están, y en menor escala, pero al final vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que sabemos que Él está en control, pero que también el Señor guarde y proteja a nuestros hermanos ya en la fe, a nuestras familias, a los que tengan familia, y orar para que Dios traiga personas que realmente puedan ayudar en todo este caos en el que está, ¿ya? Caos completamente. Entonces, oremos para que así sea, y al final de todo, Dios va a usar todo esto y su nombre va a ser exaltado de una u otra forma. Por eso dice Filipenses que al final toda rodilla se doblará ante Él. Por más que el hombre quiera rebelarse en contra de Dios, va a llegar un día en donde no va a poder. No va a poder. Nosotros somos encargados de llevar el mensaje, no de cambiar el sistema. Nosotros no podemos cambiar el sistema, ¿ya? Pero sí podemos entregar un mensaje para aquellos que no conocen a Cristo y que en este momento están sin esperanza, porque esa es la condición. No hay esperanza, pero nosotros podemos llevarles esperanza de la misma manera en que nos dieron esperanza a nosotros, y que es a través de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 25. Vamos a continuar en el estudio de Proverbios. Versículo 21. Dice aquí Salomón, acuérdate que estamos aquí en estos Proverbios, y Salomón ahora habla acerca de el principio por el cual debe regirse nuestra vida. Ahora, otra vez, pensemos que cuando Salomón escribe esto, ellos no tenían el Espíritu Santo morando en ellos, pero ahora nosotros sí lo tenemos. Entonces, algo que era imposible, humanamente hablando, en su gran mayoría, ¿ya?, ahora se debe volver posible por medio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y fíjate lo que dice aquí Salomón: si el que te aborrece tuviere hambre, o sea, tu enemigo, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Versículo 22 dice: porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Entonces, fíjate el principio que Dios establece. El principio que Dios establece en la Biblia es amar y cuidar cuando es necesario, inclusive a no solo los creyentes, sino a los enemigos. Ahora, la naturaleza humana, ¿ya?, porque la gente dice que somos buenos. Mentira, no somos buenos. Y es cosa de ver lo que ocurre en ciertos países y uno se da cuenta inmediatamente que no existe ese principio en la vida del ser humano. En la vida del ser humano es odiar
al enemigo. Punto. Eso es. ¿Es mi enemigo? Entonces yo debo también ser su enemigo y lo debo odiar. Ese es el principio. Por eso cuando Jesús vino a este mundo, ¿ya? Y el Señor establece el principio, ahí en Mateo, fue algo revolucionario. Pero decían, eso es algo imposible. En Mateo 5, en el verso 44, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, dice Jesús, y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, la Biblia nos da un principio totalmente diferente, nos sube al nivel. No solamente ame a sus amigos, sino que usted debe amar a sus enemigos. Antiguamente estaba bien hecho, sí, yo amo a mis amigos y los cuido, pero mi enemigo es mi enemigo. No tengo por qué hacer nada. Y aquí Salomón está enseñando lo que el Señor Jesús luego va a establecer como principio de un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús, no alguien que oye acerca de Jesús, no alguien que va a la iglesia y que se congrega en esa iglesia, no alguien que canta, sino alguien que es realmente un discípulo de Jesús. Y un discípulo de Jesús es una persona que va a obedecer a Jesús sin cuestionar. Sin cuestionar. No, es que el asunto ha cambiado, no. Este principio se mantiene. Se mantiene. Entonces fíjense aquí, la Biblia nos manda a nosotros, ya tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que debemos amar a nuestros enemigos, y nos dice que debemos hacerlo de una manera práctica aquí. ¿Qué significa esto? Significa que si la Biblia me dice que yo ame a mi enemigo, eso quiere decir que entonces yo debo dejar de lado el buscar venganza. O sea, no puedo buscar venganza. Si el principio se aplica completamente, entonces obviamente la venganza está fuera de esto. Está fuera de esto. Desde mi perspectiva, como creyente. Ahora, si la justicia, y si ha habido algo punible, algo que deba ser perseguido por la justicia se va a encargar de hacer justicia. Y aún así, si la justicia no se encarga, al final Dios se va a encargar de hacer justicia. Pero mi deber es amar a los enemigos. No solo eso, sino no trato de buscar venganza aquí. El apóstol Pablo cita también este proverbio en Romanos 12. Ahí usted puede leer del versículo 9 al 21, pero en el versículo 14 de Romanos 12, Pablo dice, bendecid a los que os persiguen, y bendecid y no maldigáis. Y luego fíjese en el verso 20 y 21, ahí al final de Romanos 12, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí está el principio. Otra vez. O sea, véalo, usted lo tiene el principio del Antiguo Testamento, lo enseña el apóstol Pablo, Jesús, y Jesús lo practicó. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Lo vivió y luego lo enseña el apóstol. Entonces, ¿qué es eso? Es una práctica, es una doctrina que la iglesia debe practicar. Ahí está. Y lo vemos a través del libro de los Hechos. Entonces, el principio está ahí. Entonces, el problema hoy día es ese, que a veces nosotros vemos que hay cierta cosa, Señor, pero esto no se debe aplicar. Y la justicia que yo a veces puedo estar buscando, a veces no es tanto justicia, sino más venganza. ¿Ya? Y no dejamos las cosas al Señor. Y como digo, si hay algo punible, si hay algo que deba ser perseguido por la justicia, que así sea. Que así sea. Y si la justicia va a condenar, que así sea. Pero eso no quiere decir que yo debo odiar a esa persona. Debo perdonar como Cristo perdonó mi vida. Es lo que debo hacer. No puede ser de otra forma. Entonces dice, porque de esta forma, dice ahí Proverbios 25, 22, pues de esta forma vas a amontonar sobre su cabeza ascuas, ¿no?
Ahora, aquí los comentaristas están en el debate acerca si es algo bueno o algo malo o algo duro con referencia a esto. Si es algo que afecta al hombre al cual tú estás ayudando o sencillamente es de bendición aquí. La idea probablemente tenga que ver con esa convicción ardiente que debe haber en el cristiano de mostrar bondad por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Y especialmente con aquellos que son nuestros enemigos. Con aquellos que nos han dañado, con aquellos que nos han perseguido, con aquellos que a lo mejor nos han infligido dolor. Porque en ese contexto también escribe Pablo. De esa manera, aquí. Y la idea aquí es que piensan algunos que se refiere a esta práctica de echar carbón, ¿ya? Y darle carbón a aquellos que ya su fuego se había comenzado a apagar. Y en ese tiempo el fuego era vida. Y era un acto máximo de bondad, de tomar de su fuego, tomar de su carbón y dárselo para que él pueda encender el suyo. Entonces es lo que va a amontonar aquí. ¿De qué manera usted puede destruir a su enemigo? Haciéndolo su amigo. Esa es la manera. No su enemigo. ¿Va a seguir siendo su enemigo? Probablemente. Pero si usted hace lo que el Señor dice, es probablemente que usted pueda cambiar, pueda mostrar bondad hacia Él y Él pueda decir, wow, se va a poner rojo de vergüenza al ver que todo lo malo que Él hizo y aún así usted se comporta bondadosamente. ¿Y quién lo va a recompensar a usted? ¿La sociedad? No, Dios. Dios lo va a recompensar. Entonces aquí está el principio. Entonces, no devuelva a nadie mal por mal. Y no siempre tratemos de hacer el bien aquí. Entonces, si alguien a usted le ha hecho algo, ¿no? Está agraviado, más lo hicieron con Jesús. Si alguien te ha dañado, más dañaron a Jesús. ¿Ya? Si alguien te ha infligido dolor, más lo hicieron con Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Oró por ellos, les lavó los pies, los sanó, les dio pan, los cuidó. Bueno, esa es la oración que debemos tener para que nosotros también podamos hacer lo mismo. Entonces, pero imagínense, en ese contexto, al decir a alguien, hey, hace esto, era como, wow, es imposible. Pero ahora el asunto es diferente. Humanamente sí, si yo me veo, yo no voy a poder hacerlo. Pero yo sé que ahora el Señor me da y me ha dado su Espíritu Santo para que yo pueda obedecer su palabra por completo. Ahora, verso 23. Dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. O una lengua, y aquí la idea de detractora es una lengua de que les gusta contar secretos. Una lengua que les gusta hablar a espaldas de otro. Aquí. Entonces ve aquí la causa y el efecto, porque esa es la idea. El viento del norte ahuyenta la lluvia. Bueno, si hay alguien que no está dispuesto a escuchar a esta lengua detractora, ¿qué va a ocurrir? Va a ahuyentarla. No va a querer hablar aquí. Entonces, si alguien viene a usted a hablar mal de otra persona, a murmurar, usted va a poner su rostro airado, su rostro molesto con esta situación, ¿y qué va a ocurrir? Uy, este no es un buen cliente. Voy a buscar otro que sea más chismoso que yo. Entonces, es lo que está diciendo aquí. El norte, el viento del norte trae lluvia. ¿Y qué debe traer la calumnia? El chisme. Debe traer rostros airados, no complacientes. Ah, sí, cuenta, ya, sí, eso hizo. Ah. Sí, fíjate que yo también una vez, y ahí empieza, ¡pum! Cayó en el juego, aquí. Entonces no oiga fácilmente a esta gente que viene a levantar chismes y calumnias de otras personas que no puede estar presente para defenderse.
Y menos escucha personas que no son capaces de hablar frente a la persona de la cual van a hablar. Si no puede hacerlo, entonces usted no puede escuchar. Entonces dice aquí, mejor póngase con cara airada y dice, no vengas a mí con eso. ¿Ya? En amor. ¿Ya? Y obviamente va a haber una consecuencia. Verso 24. Yo sé que esto no nos ocurre a nosotros, aquí, a los esposos aquí que estamos. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Entonces otra vez aquí, ¿ya? El terrado, la esquina de la azotea no es el mejor lugar obviamente para vivir. ¿Ya? Algo que estaba muy expuesto a todos los elementos del clima, a todas las inclemencias del clima, a pesar de que podían tener una bonita casa. Dice, pero dice, es mejor vivir ahí, dice Salomón, y él tenía experiencia en mujeres. ¿Sí? Tenía bastantes, ¿ya? Bastantillos tenía. Pero dice aquí que con mujer rencillosa. Entonces, este mismo principio se aplica para el hombre. No solo para, pum, alguno le pegó un cuazo a alguna. Pero usted igual devuélvaselo porque pum, también. ¿Ya? A veces vivir, ¿ya? Es algo que tiene que ver con dos personas. Acuérdense, los casados no es un asunto de uno. O sea, no es un problema de uno, es un problema de dos. Ahora, independientemente dice esto, sí, pero yo tengo mi cuota de culpabilidad en esto. Y debo asumir mi responsabilidad. Primero es el principio. Entonces, perdón, aquí Salomón dice la mujer rencillosa. La mujer rencillosa es la mujer de mal carácter. La mujer que está siempre dispuesta a la pelea. O sea, usted no puede decir nada porque va a pelear. Es que hoy día es lunes. No, ¿cómo que es lunes? Hoy día es martes. ¿Ya? Y a veces es domingo, no, ninguno de los dos. Pero ya iban a estar. La que siempre haya motivos para un conflicto. Lo mismo los esposos. Esposos de mal carácter. ¿Ya? Esposos que lo que siempre están ahí buscando la forma de pelear. De traer discordia en el hogar. Y el conflicto. Un conflicto. Para que exista conflicto se necesitan dos. Entonces hay que tratar de vivir en paz, ¿ya? Y sosegadamente la mejor manera posible en el hogar, teniendo a Cristo como la cabeza, entendiendo ese principio. De ahí es donde vienen todos los demás. Porque si las personas no entienden ese principio de que Cristo es la cabeza del hogar, no el esposo. Pero pastor, la Biblia dice, sí, pero si Cristo no es tu cabeza, tú no puedes ser cabeza de nadie. No puedes ser cabeza de nadie. Porque tienes una autoridad delegada por Cristo y Cristo es el ejemplo. Y si Cristo no es la cabeza tuya, entonces ¿cómo puedes estar exigiendo ser la cabeza en tu hogar? Cuando Cristo no es la cabeza en tu vida. Él debe ser la cabeza. Por eso usted ve que hay personas que asumen liderazgo en el hogar, pero no tienen a Cristo como su líder. Pleitos, conflictos, divisiones, celos, contiendas, machismo, feminismo y todo lo demás. Eso es de la carne. Eso es porque no estoy sometido y no entiendo quién es mi cabeza. Porque cuando yo entiendo quién es mi cabeza, si Cristo es mi cabeza, bueno, ¿qué hizo Cristo con la iglesia? Así es como debo hacer yo. Punto. Pero es que la otra persona no amerita que yo sea así. ¿Amerita la iglesia que Cristo se comporte de la manera en que se ha comportado y ha hecho por nosotros? No. Entonces, cuando no entendemos el concepto de que Cristo debe ser la cabeza, entonces yo siempre voy a buscar excusas, y excusas, y excusas,
No, yo debo estar listo y dispuesto para morir. Pero pastor, ahí habla de la esposa, sí, pero yo quiero hablar de los esposos. Porque ellos deben asumir ese liderazgo. Deben asumir ese liderazgo, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Y de la manera en que el Señor nos muestra en su palabra. Ya nosotros hablamos de la mujer en Proverbios 21:9. ¿Se acuerdan que ahí hablamos lo mismo? Bueno, aquí es lo mismo. Entonces, asumir esa responsabilidad, asumir ese rol, entendiendo quién es tu cabeza. Cristo. Dice, el Padre, el Hijo, ¿ya? La cabeza del Hijo es el Padre, la cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza del matrimonio de la esposa es el esposo. Y está bien. El problema es cuando esa cabeza no entiende que su cabeza es Cristo. Y no sabe cómo debe vivir de acuerdo a cómo Cristo nos dejó el ejemplo. Como Cristo hizo con su iglesia, y lo que Cristo hizo por su iglesia, y lo que Cristo hizo para su iglesia. ¿Y qué debe hacer la esposa? Imagínate, si el esposo es así, se va a someter. Porque Dios no manda al hombre a obligar a la mujer a someterse. Eso no es un mandamiento para el hombre. Que usted tiene que obligar a que se someta. La Biblia no dice eso. Dice la mujer, sométase. El esposo ame. Pero ¿qué es más fácil? ¿Que se someta al tirano o que se someta al líder amoroso y servicial que sigue el ejemplo de Cristo Jesús? ¿Cuántos problemas se evitarían? ¿Cuántos pleitos se evitarían en los hogares? Entonces, Salomón dice, y ten cuidado, tanto para el hombre como para la mujer. Luego dice en el 25, con el agua fría el alma, dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Entonces, cuando las personas están trabajando y están en el tiempo de más calor, es lo que él está diciendo aquí, el agua fría es algo muy refrescante. Imagínense con calor y tomar agua tibia. Por último, un café con calor. Pero agua tibia, ¿verdad? Es para los enfermos tomar agua tibia. Pero aquí dice que es refrescante al alma sedienta, el agua fría. Así son las buenas nuevas, dice, de lejanas tierras. Cuando usted recibe buenas noticias, especialmente de países lejanos, le da gran estímulo. Es como cuando nosotros ahora vemos todo lo que está pasando en Chile, en vez de estimularnos, nos pone tristes. Nos pone tristes por ver cómo está volviéndose o cómo lo han vuelto. ¿Ya? Entonces, pero aquí dice, cuando vienen las noticias de lejanas tierras, ¿ya? Refrescan cuando son buenas nuevas. Aquí. Buenas nuevas. Yo creo que eso también es importante para usted y para mí. Pues nosotros tenemos buenas nuevas también, que deben ser refrescantes para aquellas personas que las escuchan, porque están sedientas. Y el único que puede saciar esa sed es Cristo. ¿Tienen sed? Dijo Jesús en Juan 7. Vengan y beban, que Él es el agua de la vida. Entonces nosotros tenemos aquí mensaje de Dios para esas almas sedientas. Y cuando usted tiene sed, busca con cualquier cosa apagar su sed. Y hoy día la gente hace lo mismo. Pero nosotros tenemos el Evangelio, tenemos las buenas nuevas y podemos entregarlas a otros. Imagínense estos hombres que a principios de 1800 o 1700 comenzaron los movimientos misioneros a salir a lejanas tierras y llevar el Evangelio con esas buenas nuevas, refrescantes para aquellos que nunca habían oído del Señor aquí. Entonces ellos llevaron este mensaje, alguien viene de lejos y la gente lo escuchaba. ¿Cómo este hombre viajó 2 semanas en barco para entregarme este mensaje? Y los querían muchas veces escuchar.
Y eso también le da la importancia. ¿Por qué este hombre hizo este sacrificio, por llamarlo de alguna forma, de viajar tanto para entregarme este mensaje? Porque es importantísimo. Es por eso. Y Salomón dice aquí que eso es esos mensajes que vienen de lejanas tierras para aquellos que están sedientos. Entonces, entregue el mensaje. Entregue. Imagínate en ese tiempo, hoy día usted un mensaje por WhatsApp, por qué sé yo, por correo inmediato. Y en ese tiempo era semanas, ¿sabes? Meses. Y se esperaban con ansias, y especialmente cuando venían de estas tierras lejanas. Entonces nosotros tenemos el mensaje, entreguémoslo. Esas buenas nuevas. Nosotros tenemos lo que el Señor nos dejó, que es su palabra, el Evangelio, y nos dice ahí que ese es el único que puede saciar al hombre, Cristo. Es el único, y Él es el mensaje, Cristo. De eso es el mensaje, de Cristo Jesús. Ahora dice el 26, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Ahora, es una realidad de que todos nosotros de una u otra forma probablemente vamos a tropezar, vamos a caer. Eso es algo que, por más a veces que intentemos y a veces luchamos con eso, ¿sí? Y a veces podemos estar mucho tiempo a lo mejor sin fallar. Pero el hombre justo a veces tropieza también. Pero también dice Salomón que se levanta aquí. Pero ¿dónde está el detalle aquí? Es en el lugar en donde él cae. Dice que cae frente a los impíos. Vea, cuando el impío cae, Satanás guarda silencio. Cuando el justo cae, Satanás lo publica. ¡Pum! Lo publica. Para que todos sepan. Y esta es la idea aquí. Gente que cae y no ve que lo que está haciendo va a afectar a muchos que van a ver eso. Ya sea tanto para aprovecharse de él, en el sentido de que van a decir, vea ese cristiano cómo cayó. O otros que, ay, pero se veía bien él, como que amaba a Dios, pero vea cómo terminó, entonces no sirve. O algunos van a blasfemar el nombre de Dios por lo que estos hacen. Entonces va a ocurrir. Ojalá que Dios nos permita no caer frente a los impíos. Abraham cayó frente a Abimelech. Y Dios usó a Abimelech, a un impío, para llamarle la atención. ¿Ya? Entonces debemos tener en cuenta esto aquí. Entonces, Satanás le gusta regar todo lo malo de los cristianos, todo lo que hacen los demás, ¿ya? Todo lo que hacen los impíos a él no le interesa, ¿ya? No le interesa. Por eso dice, como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae. O sea, no da claridad, no da ayuda, no sacia a nadie, ni estimula, ni fortalece a nadie. Solo frustra y daña el testimonio. Entonces dice, como una fuente turbia y un manantial corrompido es el justo que cede, cae y compromete su integridad ante el impío. Es otra versión. Y esta sí es, que le dan bastante puntos aquí. Fíjate, cede, cae y compromete su integridad ante el impío. O sea, hay una desazón en el hecho de ver si los justos caen, entonces ¿qué pasa? Si los que hacen justicia, los que deben hacer justicia no la están haciendo, no la están viviendo, entonces ¿qué esperanza le queda para los demás? Entonces hay que tener cuidado y examinarnos profundamente y pedirle a Dios que nos ayude. Y estar aferrados a Dios y no pensar que esto a mí no me va a pasar. Dice el Proverbio 27, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Aquí. La miel, ya hablamos que era a lo mejor
lo más dulce que tenían en ese tiempo, y era uno de los regalos que Dios les dio al pueblo, y es lo que ellos hacían. Fíjate, Salomón nos dice aquí que esto era algo dulce. Dice, no es bueno que usted coma esto en exceso. Comer mucho. Como dijimos la vez pasada, tanto uno como el otro, el exceso como el no comer nada, ¿ya? Debe tener en cuenta que no es correcto. Y dice aquí, y lo pone aquí, y tenga el equilibrio, fíjate, dice, no busque su propia gloria. Porque cuando usted busca su propia gloria, no es gloria. Aquí. No es gloria. No trate de usted llenarse de gloria. Si usted busca su propia gloria, no es gloria en absoluto, para nada. Si usted está haciendo las cosas para que la gente lo vea a usted y está preocupado por eso, es que la gente no me ve, quiero que la gente sepa. Entonces, no es gloria. No se arroje flores a usted mismo. Si está haciendo algo para el Señor, hágalo. Punto. Y Dios, que ve en secreto, lo va a levantar. No se tire flores para agrandar su imagen. Para que, él. No. Deje que el Señor se encargue de eso, a su debido tiempo. Entonces, mucha miel produce náusea. Produce otro tipo de problema. Así es, las personas que también se autoglorifican son nauseabundas. Dios no le agrada. Dios no le agrada. Imagínese sentarse con alguien y que lo único que te haga es hablarte de todo lo que está haciendo, todo esto, todo, yo hago esto, yo esto. ¿Será un poquito egocéntrico o tendrá, verdad? O esa gente que le gusta que le hagan estatuas y que los reconozcan. En la vida cristiana no es así. Entonces no busque esa gloria. Haga lo que tenga que hacer y deje que Dios haga el resto. Como ciudad derribada y sin muro, dice el verso 28, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Dice, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, el hombre que no tiene autocontrol. Un hombre que no tiene control sobre su propio espíritu. Que el mundo, la carne o el diablo lo controlan fácilmente. Aquí. Que no tiene lo que Dios nos ha dado a todos nosotros. La capacidad de tener dominio propio por medio de el fruto o una de las consecuencias del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. Entonces dice aquí que estas personas son como espíritu que no tienen rienda, ¿ya? No tienen control. Son como esta ciudad, una ciudad sin muros. O sea, una persona que no tiene autocontrol es una persona que está expuesta, vulnerable a cualquier ataque, porque eso era lo que ocurría en las ciudades que no tenían muros en ese tiempo. ¿Se acuerdan por qué el pueblo de Israel levantó los muros? Para que la ciudad estuviera más protegida, para que la gente pudiera estar ahí. Bueno, eso es lo que pasa con alguien que tiene este deseo de que, o más bien no tiene control sobre su espíritu, sobre su propia vida, y se da rienda suelta y va a estar expuesto a todo ahí. No va a proteger nada realmente de lo que es valioso y va lamentablemente a caer. Entonces hay que tener en cuenta esto. No importa que usted y yo podamos a lo mejor decir, no, yo no tengo ese problema, tengan cuidado. Debe aprender a controlar. ¿Ya? Y todos tenemos eso, dado por Dios, los que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Ya? El dominio propio, el autocontrol. ¿Ya? Ese es el que Dios nos da. Ahora, si lo tuviéramos todos, Dios nos lo hubiera dado. Si yo lo traigo insertado en mi chip, en mi ADN, Dios, ¿para qué me lo va a dar?
pero dice que es obra y fruto del Espíritu. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso es algo que usted y yo no teníamos, que Dios nos dio. Lo mismo con el amor, que Él quiere que manifestemos. Tenemos otra clase de amor, pero no teníamos el amor que Dios quiere que manifestáramos. Por eso derramó su amor en nosotros, en Romanos 5:5, por medio de su Espíritu. En Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor. Y el amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, y todos los que están ahí. Los 7 que son mencionados, 7 características ahí que son mencionadas. Ahora fíjense en el capítulo 26, habla de los necios y de los perezosos, salvo el versículo 2. Todo lo demás está relacionado con eso. Muchos de estos proverbios tienen que ver con esto. Dice, como no conviene la nieve en el verano, o sea, es desastroso, es algo que obviamente no es normal, va a producir un desastre, ni la lluvia en la siega, o sea, imagínense cuando estén sacando el fruto y venga lluvia, lo va a destruir. Así no conviene al necio la honra. O sea, Salomón dice, estas dos cosas, nieve en verano y lluvia en la siega, están fuera de lugar. Y está fuera de lugar la honra del necio. Eso es lo que él está diciendo aquí. Así como lo otro conduce a desastre, la honra del necio conduce a desastre. Esta es la idea de este proverbio aquí. ¿Quién es esta persona necia? Es alguien que es inútil y vano. Inútil y vano. Ahora, las personas hoy día, ¿a quién buscan para darle honra? A los inútiles y vanos. ¿A quién honran ustedes? Es gente que no producen nada realmente. Bueno, lamentablemente. ¿No? Esa es la cultura popular de hoy. Ese es el justo de hoy, el inútil y vano. A esa la gente honra. Como dice, a los que les gusta llamar a lo malo bueno, a esos son los que están honrando hoy día. A esos son los que la gente sigue. A esos son los que dan honra. Y dice que es desastre. ¿Ya? Por la publicidad usted lamentablemente ve eso aquí. Personas livianas, vanas, sin ideas. ¿Ya? Repiten. Hoy día vivimos en una cultura en donde no se lee. No se lee. ¿Ya? Hay que leer, hermano. Como decía nuestro amigo Reyes. Hay que leer, hay que leer. ¿Ya? Es importante. Porque esta gente no lee, pero repite y repite cosas que uno queda así. Porque no estamos tampoco preparados. Entonces dice, tenga cuidado, no conviene. No conviene darle honra. Hay que tener cuidado con aquellas personas que están recibiendo honra aquí. Primero, porque no la merecen. Segundo, no saben usarla. Y eso es un gran problema. Es un gran problema. Entonces, es lo que dice Salomón con los necios. Ahora, fíjate, este proverbio es interesante, el 2, que es como, no habla de los necios ni los perezosos. ¿Ya? Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Qué romántico era. ¿Ah? Pero vea lo que viene ahora. Así, la maldición nunca vendrá sin causa. El gorrión y la golondrina son estas avecitas que usted las ve y usted dice, ¿y estas para dónde van? ¿Usted se ha preguntado alguna vez para dónde van las aves? ¿Qué? Usted me dice, sí, viajan de acá a Canadá. ¿Pero cómo siguen? Bueno, estas son las que van a revolotear, pero nunca se van a posar en usted. Salvo que caiga muerta encima suyo, pero eso no cuenta. Y la idea aquí es esto. Así como estas aves que van, el gorrión y la golondrina, y van y vuelan y nunca se van a posar en usted, lo mismo dice aquí, que en una maldición nunca se va a posar sobre usted.
si no la merece. Y diga lo que diga la superstición. Porque tenemos que partir de esta parte, de este principio, que somos cristianos. Y nuestra fuente de autoridad es la palabra de Dios. Todo lo que yo pueda creer, pensar y tener opinión que no esté fundado en lo que la palabra de Dios dice, está bien, pero no sirve. No sirve. Y ve aquí lo que este hombre está diciendo. Si alguien viene en contra de usted, y si usted no merece esa maldición, no te va a dañar. No te va a dañar. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, tenemos el ejemplo en Números 23, verso 8. ¿Se acuerdan ustedes de este Balaam? ¿Qué quería que hicieran Balac? ¿Para qué mandó a buscar a Balaam? Para que maldijera a Israel. Y vea lo que dice. ¿Cómo puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido? Ustedes. Entonces, ¿cuál es el miedo con la maldición? Porque Dios te ha bendecido, no te ha maldecido. Él murió para que usted y yo pudiéramos ser hechos hijos suyos. Él recibió la maldición que usted y yo merecíamos aquí. Entonces, ay, pastor, es que alguien me dijo y me echó una maldición y me hizo el brum brum y me bailó el baile de no sé qué y encontramos un muñeco con alfileres. No se preocupe por eso. Es que a veces nosotros los cristianos vivimos como no sé, como personas que están místicos y a veces y supersticiosos. Cuando éramos católicos, ¿qué hacíamos? ¿Usted ha visto a los jugadores? Yo no sé para qué hacen eso. ¿Ya? Para que les vaya bien, superstición. Yo me acuerdo, mi papá a veces salía de la casa a hacer algún mandado al centro y algo se le olvidaba y se volvía, se tenía que devolver, lo que se me voy a sentar, si no me va a ir mal, decía. Y se sentaba. Y se sentaba un ratito, ok, y ahí se iba. ¿Ya? Bueno, mi papá no era cristiano en ese tiempo, pero a veces hay cristianos así. Ahí voy a entrar con el pie derecho, para que me vaya bien. Vea, la Biblia es clara, ¿ya? En esto. Yo creo que a veces nosotros nos estamos preocupando en áreas que tienen que ver más bien no espirituales, sino que son más carnales. Manifestaciones de nuestra propia carne, más que de una maldición que pueda venir. Entonces, si alguien les está clavando alfileres mientras no se los clave a usted, no hay problema. Maldiciones sin causa no van a venir. No van a venir aquí. Entonces, ¿cuál es el problema hoy día? El problema hoy día es que no se enseña la palabra de Dios. Y como no se enseña la palabra de Dios, entonces caemos en estas ideas místicas a veces, ¿ya? Y chocarreras muchas veces, ¿ya? Pero que no es bíblico. 2 Corintios 5:17, primer principio. No es cristiano. Si usted es cristiano, entonces nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. El principio. De ahí parte. Colosenses 1:13. ¿No hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Jesucristo? Entonces, ¿por qué a veces seguimos insistiendo en eso? Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. ¿Acaso ahí Juan no está diciendo que el maligno, o sea, el diablo, no te toca? Y no te toca. Ah, pero ya Job, y tú eres Job. No eres Job. ¿No? No eres Job. Pero somos más que Job. ¿Por qué? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4.
Mayor es el que está en nosotros, o sea, el Espíritu Santo, Dios, en nosotros que el que está en el mundo aquí. Entonces, a veces, lamentablemente, pensamos que el demonio, esas maldiciones o esas huestes diabólicas que andan por ahí, a veces pueden producir mayor influencia en el cristiano que la misma presencia del Espíritu Santo dentro de usted. El asunto es que como la gente no ha sido instruida en la palabra, lo cree. Lo cree. Y no es lo que dice la Biblia. No puede cohabitar. 2 Corintios 6:14. ¿Puede un cristiano ser poseído por un demonio? No. Pero pastor, ¿usted está seguro? Sí, porque la Biblia lo dice. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? ¿O qué comunión tiene Belial? O sea, el mandinga. Ninguna comunión. ¿Y sabe cuál es la razón? 2 Corintios 6:16. Que los cristianos somos templo del Dios viviente. O sea, pensemos en eso, somos templos del Dios viviente. ¿Cómo va a cohabitar la oscuridad, las tinieblas, Satanás en el templo del Dios viviente? No puede. ¿Pero qué es lo que resulta de nuestra vida? Sí, es carne. Las obras de la carne, que luchan contra el espíritu. Y esas son otras dos cosas diferentes. Totalmente diferentes aquí. Entonces fíjense, somos templo de este Dios viviente, que es la referencia aquí al Espíritu Santo. Entonces va a venir un demonio y ya córrete, córrete Espíritu Santo que yo me voy a meter. No, no va a ocurrir aquí. Entonces, la verdad está en Santiago 1:14. Esa es la verdad que a muchos cristianos negamos a aceptar. Y tiene que ver con que somos tentados en nuestras propias concupiscencias y aún ni el diablo puede obligarte a pecar. Y vas a tener tentaciones, vas a tener esto. Pero si tú le das rienda a tu concupiscencia, a tus deseos, ¡pum!, vas a ceder. Pero si no, te mantienes firme en Cristo, no vas a ceder. Venga quien venga. Entonces, Salomón dice aquí, así como va ese gorrión que vaga, y esta golondrina, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, ¿será que el Antiguo Testamento se interpreta con el Nuevo Testamento? No al revés. El que le da luz al Antiguo Testamento, el que le da sentido, es el Nuevo Testamento. Entonces, a veces, no digo que usted debe rechazar el Antiguo Testamento, pero debe ver todo el consejo de Dios. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Ya? Imagínate que estas personas que estaban endemoniadas, venía Jesús y el Señor les decía, sal fuera y salían. ¡Pum! Y Jesús no estaba viviendo en ellos. Ahora usted está con Él aquí, usted va a creer, usted cree que Él va a permitir que lo que Él ha expulsado vuelva otra vez. No. No, yo sé que hay personas a veces que dicen, no, es que tú a lo mejor ciertas le dicen abrir puertas. ¿Ya? Abrir puertas. Es una canción, es abriendo puertas. Dice. Pero el punto es este. Todo lo que usted hizo, Dios lo perdonó. Ahora, si usted es creyente, el Espíritu Santo está morando en usted. No está en un rinconcito, voy a entrar hasta que te limpie completamente. No.
Él viene y entra y llena nuestra vida, como por completo. La manera en que sale las tinieblas es porque entra la luz. Y no puede cohabitar luz con tinieblas. O hay luz o hay tinieblas. Entonces, si el Señor está en nosotros, entonces hay luz en nosotros. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es apropiarme de lo que dice la palabra de Dios y creerlo. Y creerlo. Y confiar en que el Señor ya ha hecho su obra completa. Cuando hemos creído en Cristo Jesús. Entonces, Salomón dice, tranquilo, con mayor razón ahora. ¿Ya? Con mayor razón ahora. Podemos vivir confiadamente. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que me pueden ocurrir malas cosas y situaciones? Claro. Pero será una maldición. Ya es algo diferente. Es algo totalmente diferente. ¿Ya? Porque los cristianos del primer siglo murieron, comidos por los leones, quemados. Pero no es porque ¿será que hay algo malo en ellos? No. No, y hay un conflicto. Entonces, ¿a qué nos aferramos? A Dios y a su palabra. A lo que Él ha dicho, a lo que Él está aquí. Entonces, el balance siempre nos da la Escritura. Siempre nos da la Escritura. Lamentablemente, con el neopentecostalismo, todo esto entra. Por eso usted debe tener cuidado con lo que lee. Hay uno de apellido Murphy, no el negrito, no Eddie, aunque este se llama igual. No recomiendo que lea literatura de él. Porque él cree todo eso, todos demonios. ¿Ya? Tiene un manual, así, de eso, que no tiene consistencia bíblica. Simple y llana, lee la Escritura. Él nos traspasó de las tinieblas a su reino de luz admirable. Colosenses 1. Esa es la verdad, si hemos creído en Cristo Jesús. Y por último, dice el verso 3, el látigo para el caballo, el cabastro para el asno y la vara para la espalda del necio. Está fuerte ese, ¿ya? Y fíjate, aquí habla de estos instrumentos que son apropiados para animales. Pero dice que hay algunos que encajan en el necio. ¿Cuál es el que encaja en el necio? La vara. Para la espalda, aquí. Y la idea aquí tiene que ver con corrección. Y a veces el único idioma que el necio va a entender es la corrección, no va a ser de otra manera. Y eso es lamentable. Que tenga que llegar a este punto, al punto de recibir un dolor de tipo físico, de parte de Dios muchas veces, por su necedad. Vea lo que dice el Salmo 32, verso 9. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles riendas y frenos. Vea lo que dice David. No seas tú como ellos. Bueno, él sabía lo que era, porque él también había sido como ellos. Él sabía lo que era tener rienda. Salmo 32, bienaventurado es el hombre cuyos pecados han sido perdonados. Él vivió eso. Entonces el necio, lamentablemente, a veces tiene que recibir un jalón para que pueda aprender. Porque el freno es lo que hace, produce un dolor en el animal. ¿Ya? No es que el animal, no me haga, yo solito lo hago, no. Pum, lo jala. Es lo que hace. Entonces, aquí Salomón dice, el látigo es para ellos y la vara es para el necio. La disciplina es para el necio. ¿Ya? La corrección es para este hombre. Y severa, porque es lo que menciona aquí.
No aprende con las palabras, sino debe aprender cuando se le infringe dolor. Es lo que Salomón decía. Que Dios nos ayude a que no necesitemos aprender de la manera difícil. ¿Se acuerdan ustedes de Jonás? Que no le hizo caso a la palabra de Dios. Y la canción dice, y al mar profundo, Dios lo mandó. No quería ir. Bueno, como voy a ir yo a Nínive. Yo digo, no sea necio, venga, vaya. No fue, sí, iba a ir lejos. Vean la necedad del hombre, que puede pensar huir de Dios. A eso te lleva la necedad. Entonces dice, no, aquí hay para necedades grandes, remedios grandes. ¡Pum! Un pez. Para que dijera, ay Señor, sí, tenías razón, ahora sí. Y ahí fue. Entonces a veces pasa, a veces tenemos que aprender de esa manera. ¿Ya? Pero que no sea siempre así. Sino que sea nuestra actitud, como cuando Pablo se encuentra con Cristo y le diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy. Dime, ¿qué quieres que yo haga? Sometido a Él. Y dejar que el Señor nos guíe por nuestro caminar con Él. Entonces, la próxima semana seguimos ahí en el versículo 4 de Proverbios 26. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Queremos agradecerte por lo que tú, Señor, nos enseñas por tu palabra, por lo que tú nos recuerdas por ella, por la esperanza, la confianza que tú nos das, esa seguridad que tenemos por medio de ella, de la obra que tú hiciste por nosotros y en nosotros, cuando hemos creído en ti, como nuestro Señor y Salvador, y te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a esas promesas. Ayúdanos, Señor, a creer esas promesas, pero también, Señor, a vivirlas. Vivir, Señor, en función de esas promesas. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos infrinja en nosotros ese aliento, ese ánimo, esa fuerza, esa fortaleza, ese poder que solo Él puede dar para hacer, para caminar, para vivir como discípulos tuyos, Señor. Oramos por tu gracia en nuestras vidas y oramos, Señor, por todos estos países que están sufriendo. En Chile, Señor, con toda esta violencia desatada, Señor, que no tiene sentido, Señor, el tratar de encontrar el por qué, sino que más bien el qué es lo que están haciendo. Porque a veces siempre el por qué nos lleva a justificar los excesos, la violencia, el odio. Y al final no hay culpables. Pero vemos, Señor, lo que está ocurriendo y no está bien. No importa la razón del por qué. No está bien. Nada justifica, Señor, tanto destrozo, tanto caos, Señor. Y oramos, Señor, para que tú guardes a los cristianos, para que los uses en medio, Señor, de esta situación tan turbulenta en la que están, para que ellos puedan ser esa sal y luz, Señor. Para que ellos no tomen participación partidaria, sino para que ellos tomen una participación, Señor. Primero, obedeciendo tu palabra, y segundo, cumpliendo, Señor, el mandato que tú nos dejaste de ir y llevar el Evangelio, porque esa es la única esperanza para Chile y para cualquier país,
Cristo es la esperanza. Transformaciones reales, Señor, solo se pueden generar desde el corazón, no por buenas intenciones, sino de nacer de nuevo. Y usa tú a tus hijos, Señor, allá. Guárdales, Señor. Provéeles. Guarda, Señor, a nuestras familias también, te lo pedimos. Y oramos, Señor, para que tú en medio de toda esta situación te glorifiques, Señor. Oramos por Ecuador, Señor, Bolivia, Venezuela. Oramos, Señor, por Nicaragua, Honduras. Vemos el resultado de todos estos sistemas, Señor, que no funcionan, porque te dejan siempre afuera a ti. Oramos, Señor, para que tú igual uses a tu pueblo, Señor, en medio de estos países y les des, Señor, la valentía para proclamar tu verdad y el Evangelio. Oramos, Padre, y cuídanos, Señor. Mientras nosotros estamos aquí, a lo mejor aún miramos de lejos, pero si esto se va a venir, que tú también, Señor, prepares y nos des espaldas fuertes para poder, Señor, llevar lo que tengamos que pasar aquí, lo que va a ocurrir, Señor, que podamos ser también luz en medio de todo esto, Señor. Te lo pedimos, Padre. Oramos, Señor, y te pedimos tu bendición para nuestros hermanos, Señor, en estos países y para nosotros. Para los que nos ven, Señor, por internet, oramos también para que tu gracia y tu misericordia llenen sus vidas y sus hogares, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, anuncios.